Tiempo de análisis y de mirada rojilla en este caso, en primer lugar, y de la actualidad electoral en segundo. Serán dos de los temas que van a formar parte de nuestra tertulia, de nuestro debate con Miguel Izú, Guillermo Lorea y Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy buenas tardes. Gracias por tu compañía. Guillermo Lorea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, vosotros buenas tardes. Sí, hace más de un mes que no estábamos juntos. Bueno, bienvenido al programa, ¿eh? Bien hallados, gracias. Gracias por venir. Y Fermín Ciaurriz, ¿cómo estás, Fermín? Pues bien, he pasado algún altercado, pero estoy bien en este momento, sí. Bueno, pues buenas nos alegramos tardes. de que estéis todos bien y que, bueno, comencemos la semana con cierta fuerza. Los más osasunistas felices, los no tan vibrantes, pues algo más normales, pero felices también por la felicidad colectiva, ¿no? Miguel, ¿qué sensaciones te ha dejado el conjunto rojillo? También la reacción popular que vimos especialmente ayer, tanto en el entorno del Paseo Sarasate, Gobierno, Ayuntamiento de Pamplona, la llegada de madrugada. ¿Qué sensaciones te ha dejado este ascenso a primera? Bueno, yo la verdad es que no soy nada forofo, o sea que me declaro culpable, que en estos días pues se lleva mejor lo de ser muy osasunista. Sigo a Osasuna, pues en fin, porque es el equipo de la tierra y esas cosas, y lógicamente pues me alegro de que haya subido a primera, ¿no? Y la verdad es que todas estas celebraciones a mí me parecen un poco excesivas, Me parece que a veces el deporte y sobre todo el fútbol pues tiene demasiado ese componente de pan y circo de los romanos, ¿no? Que bueno, me parece bien que la gente disfrute con el deporte, pero no sé si exageramos un poco. La nota que haya tanta gente en la calle por un triunfo deportivo, y a veces pues hay otras cosas que deberían ser tan importantes que no sacan a la gente a la calle, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues bueno, pues bien, ¿no? Que haya vuelto Osasuna a primera, y entonces bueno, pues esperamos que le vaya bien a primera. Y también como contribuyente, pues me alegro de que se mejoren la economía del club, entre otras cosas, pues que a los contribuyentes nos deben algo de dinero, entonces así nos pagarán con más facilidad. Sí. Guillermo, ¿qué primera sensación como osasunista o como navarro, como muy osasunista o en definitiva también como contribuyente? ¿Con qué sensaciones nos quedamos, ¿no? Parece que el fútbol hace olvidar cualquier problema a una sociedad, ¿no? Y lo vimos ayer, que parecía que estábamos el 6 de julio a las 12 del mediodía. Sí, me he quedado asustado porque iba a decir exactamente todo lo que ha dicho Miguel, con lo cual lo coincido con él, sí que sigue el precedente. Sí. Y bueno, la sensación, bueno, yo tampoco soy muy forofo, ahí también coincidimos. El domingo pues estuve en la Ciudadela, en la fiesta de la familia, no participé de esa celebración. Me alegra que el equipo de mi ciudad esté en primera, creo que redunda en beneficio de esta ciudad. En ese sentido me alegro y también, por supuesto, como pamplonés y como contribuyente también me alegra saber que ahora se van a llenar las arcas y va a poder, ya veremos cómo recuperar por lo menos parte de la deuda que tiene contraída. Me gustaría ver los que, el tetrapartito, los que ahora gobiernan, en su momento que tanta oposición presentaron a salvar a Osasuna, ahora a ver qué tratamiento le van a dar, ahora los vamos a mirar con lupa y todos los osasunistas supongo que lo harán también. Hemos visto de momento a la presidenta del gobierno en el balcón felicitarse, congratularse con todos y todas, no sabía yo que ha dicho todos y todas, ha felicitado a todos y todas de Osasuna, no sabía que había jugadores femeninas, pero como no soy muy forofo, a lo mejor es que yo soy un poco ignorante en estas lides y ya veremos a ver ahora qué tratamiento le darán, porque no olvidemos que es verdad que ahora va a cobrar 40 millones de euros por los derechos de la liga profesional, pero la deuda se contrajo estando en primera. Es decir, a ver cómo se va a manejar eso por parte de Osasuna, si van a poder seguir con la austeridad y a ver qué tratamiento le van a dar, porque lo vamos a mirar con lupa al gobierno de Navarra. Fermín, primeras impresiones de la marea rojilla y también luego, por supuesto, la cuestión económica que es importante, ¿no? para Navarra, con esa ley de reestructuración de la deuda, a la que, por cierto, hoy se han referido los representantes de los diferentes partidos presentes en el Parlamento y que enseguida escucharemos sus opiniones. ¿Qué primeras puntadas podemos dar, ¿no? en este día? Antes de entrar a contestarte a esto que dices, lo que sí quiero es felicitaros a vosotros por la cobertura que disteis ayer de todo lo acaecido desde las 5:30, 6 de la tarde, que a mí concretamente, que estoy en estos días un poco chungo de salud, pues me vino muy bien para poder hacer, ya digo, un seguimiento puntual de todo lo que ocurrió. Es decir, yo creo que felicitaros porque creo que fue importante y que sirvió para que muchos
pudiéramos participar en alguna forma de este éxito de Osasuna. Sí, pues gracias Fermín, porque es verdad que hoy hemos tenido pues bueno, unos datos de audiencia impresionantes, efectivamente, y es un agradecimiento absoluto el que hace el equipo de Navarra Televisión a todas las personas que nos siguieron pues desde todos los puntos de Navarra, también en directo a través de nuestra página web por streaming. Bueno, la verdad es que ha sido un acontecimiento que bueno, hemos tenido también la suerte de contar y de ser respaldados por la audiencia, ¿no? Bueno, y en cuanto a la cuestión de fondo, hecha esta primera salvedad, yo soy, no sé si más forofo, tampoco soy forofo, pero luego más que Guillermo o que Miguel, en el sentido de que a mí sí me parece que Osasuna pueda regresar a Primera División es un acontecimiento importante. Es decir, bastantes cosas malas tenemos en esta vida para que estos acontecimientos para mucha gente sean, bueno, pues de las pocas cosas en las que se disfruta algo, por lo menos más o menos momentáneamente, porque sabemos que la alegría en casa del pobre suele durar poco, pero eso que dura, por lo menos hay que intentarlo que sea lo mejor posible. En este caso en concreto, cuando Osasuna ha tenido una temporada, bueno, pues que ha tenido bastante irregular, es la verdad. Al final pues daba la sensación de que San Fermín les ha echado un capotillo muchas veces, porque yo creo que he visto todos los partidos y me parece que no han sido, que decir, ha habido cosas muy variopintas, ¿no? Es decir, partidos que han jugado muy mal, otros que han tal, ha habido suerte, ha habido una serie de carambolas, que al final efectivamente ha supuesto que Osasuna vuelva a Primera División, y yo me alegro por los jugadores, me alegro mucho por Enrique Martín, con el que tengo un cierto conocimiento personal, creo que ha sido una de las claves para que esto pudiera ocurrir, y sobre todo me alegro también por esa gente que, bueno, pues que va el domingo a ver a Osasuna, que cuando van fuera también le siguen, o si no lo ven como pueden, en televisión, en los bares, etcétera, y que, bueno, ya digo, con la cantidad de cosas malas que tiene esta vida en este momento y la cantidad de problemas que tenemos, pues sirve a mucha gente pues para, bueno, pues quitarse de encima otras preocupaciones. Efectivamente, sí que es realidad que también va a servir para que se pueda recuperar mejor la deuda que tiene Osasuna, y bueno, respecto a esa deuda pues habría mucho que hablar, pero bueno, nadie se puede poner medallas ahora cuando ha estado durante 8, 10, 12 años dejando que esa deuda engordara, y por tanto los que hablan ahora algo de ese tema tendrían que mirar un poco para atrás también. Yo solo quería decir una cosa, que si se ha entendido que Miguel y yo no consideramos un acontecimiento importante la vuelta a Primera División de Osasuna, es que nos hemos debido explicar muy mal. No, pero vamos, sí que se ha entendido, le habéis claramente, dado un poco de énfasis. Bueno, pues eso era lo que bueno, un poquito más de fuerza, ¿no? Sí, le ha dado sí, Fermín, pero hemos, yo creo que he entendido todos pues la alegría también, por supuesto, de Miguel y de Guillermo, ¿no? Luego vamos a ver diferentes momentos con los que muchas personas han disfrutado cuando llegaron los jugadores, cuando fueron al ayuntamiento o al gobierno, pero me gustaría que escucháramos también a los diferentes partidos políticos hoy en el Parlamento, en la mesa de Junta de Portavoces, haciendo alusión al triunfo de Osasuna y al tema también económico. Lo vemos. Unanimidad entre los partidos políticos a la hora de las felicitaciones al club, pero también cruce de acusaciones sobre el papel que cada sigla desempeñó en torno a la ley Osasuna, aprobada en la anterior legislatura por UPN, PSN y Partido Popular. No confiaron en Osasuna, yo creo que estábamos casi en precampaña electoral y aquí valía todo. Lo que hacía daño a UPN era bueno y les dio igual que Osasuna pudiera desaparecer o no, con tal de... Yo recuerdo algún comentario de portavoces de Navall en aquel momento que decían que haremos huertas ecológicas en Tajonar. La presidenta Barcos, por los que ayer le recibían en el Palacio de Navarra como si no hubiese pasado nada, luego se quería justificar, pues ellos decidieron que no la apoyaban, nos tacharon de todo. Hubo otras propuestas de ley, recuerdo que Geroabay presentó la suya, no fue aprobada. No voy a empañar esa alegría que todos los navarros y navarras sentimos, como otros se han intentado hacer, pues sacando cuestiones. Que al margen de esa ley Osasuna podía haber seguido adelante, y en todo caso algunos yo creo que lo que les duele es que precisamente Osasuna está en estos momentos en esta situación y que no hayan sido ellos o ellas las personas que hayan estado en esos recibimientos oficiales. Y un gobierno de Navarra que no actúe como actuaron los gobiernos de Navarra que permitieron que la deuda fiscal ascendiese a más de 50 millones de euros. EH Bildu incluye además propuestas a futuro. Recuperando la titularidad de todo su patrimonio, con lo que ello comportaría para que Hacienda tuviera también los correspondientes ingresos que en su día no tuvo. Ojalá sea posible, vamos a verlo, yo creo que eso es algo muy prematuro. La gestión sobre la situación de Osasuna, que sigue separando a los partidos.
Bueno, pues ahí hemos escuchado, por ejemplo, a Javier Esparza de Unión del Pueblo Navarro haciendo críticas a Nafarroa, como ha dicho él, ¿no? Miguel, entendemos las diferentes opiniones en torno a este asunto, la validez o no de esa ley que suscribieron en su día regionalistas, populares y socialistas para permitir, de alguna manera, el mantenimiento de Osasuna. Hombre, pues yo creo que tiene bastante cara el señor Esparza y todos los demás que ahora se ponen la medalla, como parece que la subida primera es gracias a esa ley. Si el Girona no mete a la Ponferradina un gol el último minuto del último partido de la liga regular y Osasuna se queda en segunda, ¿qué pasa? Que entonces la ley se vuelve mala. Yo creo que hay que separar las cosas. Ha habido suerte, Osasuna ha subido a primera y luego está la cuestión política. Yo sigo siendo igual de enemigo de esa ley que cuando se aprobó y que mucho antes, porque yo llevo muchos años diciendo que al deporte profesional no tiene que ir ni un euro de dinero público. El deporte profesional es un gran negocio del que se lleva dinero mucha gente, a veces a costa de los sentimientos de identificación del aficionado con los colores de su club, con el equipo de su pueblo y demás, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ir dinero público al deporte profesional, sí al aficionado, por supuesto. Entonces yo siempre he sido contrario a que hubiera dinero a favor de Osasuna, de la Real Sociedad, del Athletic de Bilbao, del Alavés, del Logroñés, del Real Madrid. Me anticipo porque luego se hace esa crítica demagógica. Ningún equipo profesional, o sea, tienen sus vías de financiación y punto. Entonces yo siempre he estado en contra de esa financiación de Osasuna y de esa ley foral que en el fondo era no cobrarle los impuestos, porque eso de que seamos los propietarios, los contribuyentes del Sadar, de las instalaciones de Tajonar, cuando están hipotecadas porque lo va a seguir utilizando Osasuna, bueno, es perdonarles la deuda, francamente. Entonces yo he estado siempre en contra y esa ley en particular porque era en contra del principio de igualdad. A todos los contribuyentes hay que tratarlos por igual, y todos tenemos que pagar lo que nos toca. Aquí se hizo una excepción, bueno, pues por eso, en fin, de la identificación emocional con Osasuna, que es el equipo de la tierra y tal, pues se hace una excepción que yo creo que no estaba justificada. Y además se hace por los mismos que llevaban un montón de años sin cumplir con su obligación, que era controlar bien las cuentas de Osasuna y que pagaran y que no se fuera desorbitando esa deuda. Y en el caso, por ejemplo, de que no hubiera habido esa ley y no se hubieran producido estas circunstancias deportivas, ¿no? Al margen de la suerte lograda también o conseguida, ¿no? En esta última etapa del año, de no haber existido esa ley, independientemente, ¿no?, de la gestión adecuada o incorrecta de gobiernos anteriores, ¿qué hubiera sido de este equipo? Claro, es que ahí va a ir yo. Miguel dice algo en lo que sí estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que Osasuna no ha subido por la ley, pero es que en lo que estoy en desacuerdo es que alguien lo haya pretendido decir. Yo de los totales que hemos visto no he oído a nadie que lo diga, ni que lo insinúe, ni que se lea entre líneas. Pero sin embargo, Miguel, sin embargo, lo que dice Amaya es una cosa distinta. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera aprobado esa ley? Si no se hubiera aprobado esa ley, probablemente al no poder pagar los sueldos, pues Osasuna no hubiera podido continuar y no hubiera podido ascender. Por supuesto, esto lo digo desde la distancia, como conozco el mundo del fútbol, pero se hizo por algo. Aprobar esa ley, yo no creo que muchos de los que la apoyaron, que todos los que la apoyaron, pensaran que ese es el modelo que tiene que haber en la liga profesional de fútbol. Pero era un momento muy concreto donde había en juego algo muy concreto. Cosa distinta y por supuesto no se puede decir, probablemente tenga que ser sociedad anónima, a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, y tienen que ser todos los clubes sociedades anónimas, yo ahí coincidiría, pero tiene que haber una transición. Y en ese momento estábamos en un momento en el que había que tomar algunas decisiones, que pueden ser discutibles o no, pero a mí me parece que lo tramposo no es hacer parecer que gracias a esa ley ha ganado porque nadie lo ha dicho, sino que los que se desentendían de Osasuna y lo intentaron politizar en su momento para atacar al gobierno que estaba entonces, ahora parece que Osasuna, bueno, pues es su pasión y que ahora todo es su apoyo a Osasuna. Es decir, parece que lo que se ha evidenciado es que se utilizó Osasuna como un elemento político, y no porque no les importara, sino porque en ese momento les convenía políticamente, porque estoy seguro de que quizá cuando son más sinceros es ahora, habrá otros que no. Es decir, por eso digo que trampas podemos hacerlas todas. ¿Se utilizó Osasuna solo por unos o por unos y otros? Y con esa ley y mucho antes, porque ese no ha sido el primer debate
en el Parlamento de Navarra. Yo recuerdo alguno cuando yo era parlamentario. Y yo creo que efectivamente se hace un uso político del deporte que no debiera hacerse. Y ahí coincido y se contigo. hizo. Dinero público Y se vuelve a hacer para el ahora. fútbol. Y el modelo por donde bueno, habría que ir, yo creo que es otro. Pero creo que Evidente. tiene que haber una transición y en ese momento había que tomar alguna decisión. Que a lo mejor no es la mejor de las posibles, pero que yo creo que es lo que en ese momento salvó a Osasuna. Dinero público para los equipos de fútbol que ya, bueno, pues amasan economías bastante diferentes a lo que desde luego se tiene por parte de la clase media de nuestro país, salarios imposibles, ¿no? Para los futbolistas, pues el deporte quizá más mimado. ¿Es de recibo que el dinero público se destine también al mantenimiento de los equipos en primera división en España? Yo creo que no, que efectivamente el dinero público es para otras cosas y que esos clubs que sabemos, que conocemos, sobre todo los más importantes, manejan cantidades exorbitantes en sueldos, salarios, traspasos, bueno, y otras cosas que a lo mejor pues son más difíciles de probar. Efectivamente, el dinero público no debe destinarse al fútbol ni al deporte profesional. Puede haber, lógicamente, y es obvio, pues patrocinadores, puede haber otra serie de cosas que saquen o que lo utilicen como algún método de esos equipos pues para hacer su publicidad, su marketing, etcétera, pero no directamente dinero público dirigido a esos clubs. Hombre, aquí ha pasado algo que de alguna forma ha puesto de manifiesto que desde abajo, que es la situación real de Osasuna, con 18 fichas profesionales, con unas fichas que este año, pues según se dice por ahí por lo menos, pues ascienden a 50 o 60.000 euros para muchos de estos jugadores, es decir, que están ya dentro de lo que puede entenderse como algo más normalizado. Pero cuando estamos hablando de fichas de 200, de 300.000 euros y demás, de millones de euros, pues desde luego no puede caber en cabeza de nadie que además se les esté potenciando y se les esté facilitando. Otra cosa es, ya digo, que bueno, pues que haya ayudas al fútbol de base, a todo lo que se puede hacer a través de estos clubs, pero no directamente, porque además ha sido un cajón desastre de mucha corruptela y de muchos problemas. Yo solo quiero decir una cosa, que celebro que personas de una ideología de la izquierda o de la socialdemocracia, en un caso o en otro, tengan estas posiciones de intervención mínima de la administración y posiciones más liberales. La verdad es que me sorprende y lo recibo con sorpresa y agrado. No son posiciones liberales, son de decencia. Es que se lleve el dinero público para que luego unos señores que están ahora procesados o investigados hayan hecho lo que le ha dado gana con ella, vamos, eso no es ideología, eso es simplemente decencia. Decimos intervención mínima de la administración, que está muy bien. Pero eso en el deporte profesional, desde luego, en el aficionado no estaremos de acuerdo. Los liberales actuales que yo oigo por ahí en tertulias, etcétera, que son muy liberales, cuando tienen que apoyar las cosas, o el gobierno, el Estado, las administraciones públicas tienen que apoyar las cosas que ellos quieren que se apoyen, no son nada liberales. O sea, son liberales para unas cosas y son poco liberales para otras. Con los beneficios, pero suelen ser muy comunistas con las pérdidas, las socializan absolutamente. Bueno, así vemos también la situación económica de Osasuna, que no todos va a ser mirar la suerte, ¿no?, de la primera división, sino también ahora hay algunas consecuencias que obviamente pues tendrán que estudiar, ¿no?, el gobierno correspondiente y el actual equipo y junta directiva. Vamos a mirar brevemente las encuestas electorales que hemos conocido, al menos uno de los periódicos nacionales, el diario ABC ha presentado nuevos datos respecto a la intención de voto de los españoles. También el fin de semana teníamos esa encuesta CIES de Diario de Navarra, que da un auge de Podemos considerable en Navarra, manteniendo, ¿no?, lo que tenemos ahora, 2 diputados para Podemos, 2 para Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, y 1 para el Partido Socialista, pero en este caso UPN-PP bueno, perdería quizá la hegemonía de 27 años, ¿no?, siendo la primera fuerza. ¿Cómo miramos, no? Luego veremos, claro, lo que ocurre el 26J, pero ¿qué nos aportan estos datos? ¿Qué nos hace entrever un vuelco electoral considerable en Navarra, Guillermo? No creo que haya un vuelco. Primero habrá que ver si lo que dicen esas encuestas se cumple y, desde luego, si eso ocurre, si ocurre que la coalición UPN-PP no es la más votada en Navarra, teniendo en cuenta la tendencia nacional que es al alza, en comparación con diciembre, habrá que preguntarse por qué.
habrá que preguntarse por qué y desde luego yo creo que habrá que tenga que responsabilizarse por eso, porque si la tendencia en toda España hubiera sido a la baja del Partido Popular, por ejemplo, pues se podría explicar, pero habrá que hacerse preguntas de por qué no es la primera fuerza teniendo en cuenta el contexto nacional. En cualquier caso, un vuelco no, porque al final el número de diputados no va a variar y por lo tanto a efectos de la investidura pues tampoco va a variar los de Navarra. Ya veremos otros que hay en juego porque con la aplicación del resto de la fórmula DONT pues hay unos cuantos que están en el aire, sobre todo algunos partidos que lo tienen repartido de una manera menos homogénea como Ciudadanos y donde pueden bailar hasta 7 escaños, ¿no? Según el reparto del resto y que hasta el último momento no sabremos. Y claro, eso va a influir también en la adjudicación incluso de los más votados, porque podría darse el caso de tener más votos, no más votos en números absolutos, sino relativos, el Partido Popular, y a lo mejor incluso tener menos escaños, según alguna encuesta había dado, por el tema del resto, ¿no? Ya veremos qué ocurre y si en Navarra pues al final no se repite como primera fuerza, yo creo que muchos tendrán que dar muchas respuestas. Mirada regional y nacional a las últimas encuestas, luego será momento también de hablar de pactos postelectorales, pero tendremos desde luego toda la semana, ¿no? para intuir qué posibles uniones se pueden dar después del domingo. Miguel, esos cambios que establece el sondeo CIES para el Diario de Navarra, ¿qué denotan, ¿no? En principio, una tendencia al alza de Unidos Podemos. Sí, bueno, yo creo que el vuelco se dio en diciembre realmente, o sea, ahí es donde cambia bastante el panorama en Navarra y en toda España, ¿no? ¿Fue ahora, el UPN-PP la más votada? Sí, pero quiero decir que ahí es donde se rompió un poco el esquema, sobre todo bipartidista, y hay otro reparto del voto, ¿no? Ahora estamos en una segunda vuelta, legalmente no, pero yo creo que políticamente se puede hablar de que es una segunda vuelta, ¿no? Y entonces yo creo que ahora los cambios son menores, lo que pasa es que pueden tener su importancia, ¿no? Evidentemente, a ver, el primer cambio es que se une el voto que fue separado en diciembre de Podemos, Unidad Popular. La nueva coalición Unidos Podemos aglutina más organizaciones que entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente pues ya le hace incrementar automáticamente su voto y tiene, pues parece cierta tendencia a recibir algo más de voto nuevo, ¿no? Yo creo que hay también una pequeña penalización a los dos partidos que intentaron la investidura, es decir, el PSOE y Ciudadanos, pues yo creo que pues, han defraudado, por lo visto, a parte de sus votantes, ¿no? Con aquel intento, y entonces, bueno, pues parece que hay una pequeña huida de votos de Ciudadanos hacia el PP y otra del PSOE hacia Unidos Podemos, ¿no? Claro, lo que sucede es que con el sistema electoral que tenemos, pequeños trasvases de votos, pues a lo mejor es un cambio importante en la distribución de escaños y sobre todo luego de las sumas para hacer posible un gobierno u otro. Entonces yo creo que, francamente, hasta el 27 de junio no vamos a ver cómo queda el hemiciclo. Igual hasta agosto no tenemos muy claro qué gobierno puede salir. Claro, Miguel, una cosa solo. Tú has dicho que esto es como una segunda vuelta, no legal, pero como si lo fuera de hecho, ¿no? Con una diferencia, que cuando hay segundas vueltas, el sentido que tiene es que algunos se quedan fuera del tablero. Si esto fuera la segunda vuelta en Navarra, los nacionalistas se quedarían fuera, porque solo estaría UPN-PP, Podemos y el Partido Socialista. Por lo tanto, si fuera una segunda vuelta, ni Bildu ni Geroa Bai ni siquiera estarían en el tablero. Pero es una segunda vuelta en un sistema mayoritario. Estamos en una segunda vuelta muy atípica con nuestro sistema electoral. Bueno, pues valoraciones y sondeos para Navarra, Fermín, que es verdad que Geroa Bai y Bildu salen perjudicados en principio con los datos que se aportan, que favorece sobre todo a Podemos, perjudica en cierta medida a Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, y ahí tenemos también al Partido Socialista que mantiene su apoyo, aunque tanto en Navarra como en el ámbito nacional, pues bueno, ve su futuro quizá más comprometido, ¿no, Fermín? Bueno, que han comentado esta mañana, no sé si es verdad o no, que hay una encuesta, creo que es del Mundo, de las comunidades, donde da que la diferencia entre Bildu y el Partido Socialista es pequeñísima, o sea, que ahí puede ocurrir que a lo mejor ese quinto escaño pues sea para Bildu y no sea para el Partido Socialista. En todo caso, yo creo que, bueno, sea primera vuelta, segunda vuelta, o sea, un cambio importante, el cambio yo creo que se dio efectivamente en la primera hace 6 meses. En este momento lo que se va a complicar cada vez más, yo creo que es la posición del Partido Socialista, porque los resultados van a ser parecidos y el no saber qué hacer con sus votos después del intento anterior, pues le va a dejar en una situación muy complicada y muy difícil. Yo creo que
que hay una cuestión que es una ventaja quizá para que los ciudadanos pensemos que puede acabar viendo o habiendo un gobierno, y es que yo creo que los candidatos van a ir a esta segunda vuelta o a esta segunda repetición con la idea absolutamente y previa de que había que acabar. Yo creo que nadie va como la primera cuestión de a ver lo que pasa después. Yo creo que aquí tienen que llegar a un acuerdo sí o sí. Lo que sí me parece que va a ser bastante complicado el que haya un acuerdo. Si antes era difícil ganando el Partido Socialista con Podemos, si se produce ese sorpaso y Podemos pasa al Partido Socialista, yo creo que todavía la posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas, y yo lo digo sintiéndolo mucho, pues es más complicada. Ahí coincido plenamente contigo. Sí que siga el precedente también. Bueno, pues con tertulios que ya ven, normalmente discrepan absolutamente. Bueno, hoy, por un motivo coincido u otro, en que si se produce ese sorpaso, efectivamente... El Partido Popular gobernará España. Exacto, exacto. Algo que saludas. Efectivo. Y algo que apena, en este caso, a Fermín. Es decir, el partido más votado será quien gobierne. Además, más votado que en diciembre. Bueno, nos quedamos con, de momento, estos argumentos que nos sirven para ver qué puede pasar el próximo domingo. De momento son estimaciones de voto, encuestas, y el voto final pues es el domingo. Pero nos gusta analizar, por supuesto, toda esa serie de encuestas que aportan cambios también en la estructura social de nuestro país, previsibles cambios. Miguel Izu, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Fermín Ciaurriz, gracias. Cuídate mucho, Fermín. Y Guillermo Lorea, muchísimas gracias. También cuídate mucho. Buenas tardes, muy bien. Gracias a los tres, de verdad. Nos veremos muy pronto. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego seguimos con otros contenidos.